Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible es crucial para construir un futuro próspero y equitativo. Estas metas abordan desafíos urgentes como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y la degradación del medio ambiente. Al trabajar hacia los ODS podemos mejorar la vida de las personas, proteger nuestro planeta y promover la paz y la justicia. Cumplir con estos objetivos requiere la colaboración de gobiernos, empresas, sociedad civil y ciudadanos, todos desempeñando un papel activo en la creación de un mundo más sostenible y justo. Y de todo esto hablaremos con Marilyn Acosta Dávalos. Ella es CEO de Felices Poco y experta en comunicación para el desarrollo y ODS a nivel local, exfuncionaria de la ONU certificada por UNITAR. Marilyn, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un placer. Marilyn, para conoceros un poquito más, explícanos qué es Felices Poco. A ver, Felices Poco es una consultoría que recién hemos creado, llevamos muy poco tiempo, que ayuda a las empresas a hablar sobre ODS desde la óptica de la comunicación. Primero hacer un diagnóstico de cómo ellos lo están implementando, si lo están haciendo ya. Luego, si este no fuera el caso, pues ayudarlos entonces a preparar todo un plan de cómo conseguir esos ODS desde las herramientas que Naciones Unidas ofrece, que son múltiples. Y para lograr eso, trabajamos una tercera área que es apoyarlos en el cambio de mentalidad que deben tener las personas para poder lograr un entorno mucho más equitativo como los ODS ofrece, pero desde su cambio interno hacia una consecución luego externa de combinación de factores. Uh-huh. Para que no tengan ninguna duda nuestros oyentes, explícanos qué son los ODS. Sí, porque los ODS la gente lo ve como algo que está muy allá y tal vez no lo entiendan muy bien porque se habla mucho de Agenda 2030 y ODS así en general, pero desde el lenguaje de Naciones Unidas, que es el que yo más suelo usar, les puedo explicar que los ODS, como bien dice, es una agenda de desarrollo que pauta estos objetivos, que son los 17 objetivos, que tiene unas metas a conseguir. Al final es un plan que le facilita a todas las personas que quieran implementarlo desde su entorno local hacia un entorno más global y regional, por decir de alguna manera. Entonces, nos ayudan a eso, a marcar unas pautas que ya tenemos muy bien logradas y definidas por todos los países que lo hicieron en su momento al inicio de la agenda. Y ahora es un instrumento que podemos utilizar y aplicarlo a nuestro entorno un poco más local para poder contribuir a esos grandes objetivos. Y en esto supongo que aquí aparece Felices Poco y ahí es los servicios que ofrecéis un poco a las empresas, ¿no? Coger estos objetivos, aterrizarlos en mi empresa y ver qué podemos hacer con ellos, ¿no? O cómo lo podemos implementar, ¿es así? Sí. Sobre todo que ellos entiendan qué pueden hacer con esas pequeñas acciones que hacen en el entorno local. Pero no solo la empresa y su entorno, sino la empresa per se. Porque estos objetivos de desarrollo sostenible aplicados a las empresas les demuestran que un cambio de visión o un cambio de paradigma disruptivo les permite a ellos poder aumentar la sostenibilidad empresarial, la sostenibilidad laboral y su propia sostenibilidad como personas integrantes de esa empresa. ¿Cuál es tu opinión sobre la importancia de implementar estos objetivos de desarrollo sostenible en las empresas? Como decíamos antes, tiene un impacto ciertamente muy social y ambiental, pero también desde el punto de vista financiero para la empresa es muy importante que tengan estos objetivos claros.
obviamente hay que cambiar muchas cosas dentro de la propia empresa que probablemente les lleve a tener unas inversiones no previstas, pero que a largo plazo sí les puede reportar a ellos muchas ganancias. Hay estudios que afirman que con este cambio de paradigma y de manera de innovar de las empresas respecto a la sostenibilidad, podrían lograrse más de 120 millones de ingresos a nivel global en las empresas y generar 380 millones de puestos de trabajo, porque te permiten una manera de ver el entorno de forma diferente. ¿Cuáles serían los beneficios, ¿no?, que la implementación en concreto de estos objetivos puede beneficiar a las empresas? Hablamos de cifras muy grandes, ¿no? Pero yo pienso en ese empresario que nos está escuchando ahora, ¿no?, que dice, madre mía, sí, estas cifras esto no es para mí, ¿no? Bueno, a lo mejor uno de los 380 millones de puestos de trabajo sí, que es lo que nosotros queremos lograr con Feliz es Poco. Es cambiar esa visión que, como tú bien dices, puede asustar ese entorno tan global, tan general, o algo que yo nunca voy a poder conseguir. Pero que adaptándolo a sus pequeñas empresas, o empresas de 2 personas, de 3, estas pequeñas MIPYME, sí lo pueden conseguir utilizando, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto, una empresa que se dedica a desechos sólidos, ¿no? O que tiene mucho desecho sólido en su producción y no sabe qué hacer con ellos. A esta empresa lo que puede hacer es utilizar la asociación público-privada, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que proponen, es asociarse a otros y ver cómo tú puedes enviar hacia allí esos desechos. A lo mejor de manera gratuita, pero a lo mejor te retribuye a ti algún otro tipo de gestión de recursos que no tenías en planes. En vez de tener que pagar, a lo mejor te asocias y puedes hacerlo de una manera diferente. Eso por un lado. Otro lado puede ser la inclusión social. A lo mejor la empresa, esta pequeña empresa, necesita un tipo específico de asesoramiento y lo consigue con alguna de las personas que ya tiene, por ejemplo, el ayuntamiento en su cartera de personas que están buscando trabajo, como a los mayores de 50 años, y entonces lo pueden integrar. O sea, lo que te permite la agenda es tú coger ese librito, esa agenda, como le digo yo, ¿no?, para hacerlo algo muy diario, y buscar ahí dónde estaría tu posible solución. Tengo problemas sociales, bueno, a lo mejor aquí si yo logro inclusión, pues me puede funcionar. Es utilizarla en ese sentido. Yo creo con los ejemplos que has puesto que los ODS son los grandes conocidos de la empresa, porque todo el mundo cuando piensa en estos objetivos piensa en algo medioambiental. Exactamente. Y tiende a excluir lo que nos estabas con el ejemplo que nos has puesto ahora de inserción social, de por ejemplo laboral de ciertas personas. Aunque yo hablo desde Feliz es Poco, obviamente, que es mi nuevo proyecto de vida, pero no puedo quitarme la camiseta de la ONU, entonces siempre me oirán hablar desde Naciones Unidas. Si desde Naciones Unidas lo que propone la Agenda de Desarrollo Sostenible es el desarrollo humano sostenible, que eso incluye los 3 pilares, el económico, el social y el ambiental. Por eso se dice también que las empresas tienen que abrirse un poco más a su entorno, porque no es solo para dentro de la empresa, sino la propia relación que tiene la empresa o con sus proveedores o con sus propios clientes. Por eso trabajamos las 3 aristas, desde cómo comunicar mejor los ODS, porque no solo decir lo bien que lo haces tú, sino que otros entiendan cómo poder hacerlo mejor y adaptarlo para ellos, o cómo tú incorporarlo en tu plan de negocio para que entiendas con esas pequeñas soluciones cómo el impacto financiero puede ser hasta mayor y cómo cambiar la propia mentalidad. ¿Crees que implementar estos objetivos, ¿no?, el desarrollo sostenible, puede mejorar la imagen y la reputación de las empresas? Yo sé que hace años, cuando apareció la famosa agenda, los ODS y tal, todo el mundo era como, hago cosas para salir en la foto, ¿no? Fue un poco los inicios de todo de la moda. Exactamente. Sí. Claro, ahora nos estamos dando cuenta, y por suerte las empresas están dando cuenta, que no se trata de hacerse una foto, que se trata de algo más, ¿no? Pero ¿cómo todo esto puede mejorar también mi imagen? Sí, eso que has dicho es muy importante. Se trata de algo más por la simple razón, que no es tan simple, es que no tenemos otra opción de camino hacia el desarrollo sostenible. La agenda es la mejor solución que han encontrado de conjunto todos los países junto con Naciones Unidas para lograr eso. Entonces no es solo salir en la foto ni poner, como digo yo, el cuadradito del ODS tal en la presentación que estamos haciendo. Es sentirlo, es vivirlo y es incorporarlo a tu manera de ser. Cuando una empresa muestra eso y no se queda solo en la fotico, sino que muestra en realidad el impacto que ha tenido, porque a lo mejor ha tenido un impacto social importante, que no es solo en términos financieros, sino es, por ejemplo, que a lo mejor en la zona donde ella está enclavada hay, volvemos al punto, 3 personas en riesgo de exclusión porque no tienen trabajo y ellos lo pueden capacitar e incorporarlos. Eso demuestra que es una empresa eficiente, digamos, ¿no?, desde el punto de vista de ODS y sostenibilidad. Y obviamente, sin duda, mejora su imagen.
¿Son conscientes ya son conscientes las empresas de que tienen que este es el camino a seguir y no hay otro? Es que el otro día ponía un ejemplo muy, muy, muy claro, porque hablamos de estos grandes números, de estas grandes cifras que Naciones Unidas dice, ¿no? Que el 85% de los humedales están en riesgo de secarse. Pero es que ahora mismo España lo está viviendo. En Cuba llevamos mucho rato viviéndolo, ¿no? Y lidiando con la sequía. Pero aquí España lo está viviendo y eso está afectando a un sector empresarial determinado. Por lo tanto, ellos han tenido que ver en la agenda una opción para poderse adaptar a ese cambio. Porque lo que sí es cierto, que aunque se habla mucho de cambio climático, que es algo como que ya la gente no quiere escuchar hablar de eso, es que hay que adaptarse a ese entorno, porque es una realidad que ya no está al 2030, ya la tenemos aquí hace mucho tiempo y las empresas tienen que ir poco a poco dándose cuenta de eso. Yo te digo hablar, ¿no?, de la Agenda 2030 y es como que asusta, porque es que hay muchos objetivos a cumplir y muy poco tiempo. Entonces, ¿cómo tenemos que ir deprisa, ¿no?, para llegar con estos números hasta a cumplir, ¿no? A mí me gusta mucho decir que yo prefiero ir poco a poco, pero con mayor seguridad, ¿no? Hay un dicho que dice lento pero aplastante como el elefante, y con mucha inteligencia llegas un poco más lejos. Es cierto que hay muchos objetivos. El punto está en que las personas entiendan que no tenemos que cumplirlos todos. Que esos 17 objetivos con esas 164 metas no es un monstruo con el cual tenemos que lidiar, sino es una solución que nos están ofreciendo. Y tenemos que encontrar ahí la mejor manera de aplicarlo a nosotros. Vuelvo a reiterar en esa idea porque me parece fundamental. Sí, porque cuando uno ve las cifras y ve el tiempo que te queda, dices, madre mía. Porque obviamente una empresa que se dedica a la producción de alimentos, a lo mejor no necesariamente se puede ocupar de proteger los mares. Claro. O a lo mejor sí, pero no. Tienes que ver en ella cómo se vinculan todos esos objetivos y cómo tú lo puedes aplicar a tu propia realidad. ¿Cómo podrían las empresas medir y reportar, ¿no?, su progreso en relación con los ODS? Otro tema fundamental que ahora tú muy bien acotas es que Naciones Unidas, además de la agenda, como instrumento, ofrece muchos otros instrumentos, que es otro objetivo de lo que tenemos con Feliz es Poco, ayudar a las empresas a que utilicen todos esos otros instrumentos, soluciones y pautas que Naciones Unidas pone a su disposición. Asimismo, hay un instrumento muy fuerte que es justo de medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se trabaja en dos aristas. Uno es todos los manuales y las normas y las pautas de cómo tú puedes diagnosticar lo que estás haciendo para comunicarlo mejor, que nuestro rol como CEO de Feliz es Poco es ayudar a las empresas a que utilicen ese instrumento. Y otra parte es que Naciones Unidas también tiene una plataforma voluntaria de reportar esos objetivos, que tú la buscas en internet y está ahí. Y es una manera muy fácil de tú poderte hasta integrar a otros a nivel nacional, pero también a nivel global, que también te pone unas pautas, pero vuelvo a decir, depende del objetivo que cada empresa tenga. Pero hay sí esas dos grandes maneras de reportar. La tercera, que no incide en realidad en esa estadística que va a pautar el logro de los ODS, pero que sí es muy útil, es lo que estábamos hablando de cómo comunicar mejor. Eso es una manera también de reportar y de hacer incidencia en lo público. ¿Qué desafíos crees que pueden enfrentar las empresas a la hora de implementar estos objetivos? Como decimos en Feliz es Poco, el primer desafío es el cambio de mentalidad. No estamos acostumbrados a que nos guste salir de nuestra zona de confort. Esa frase de así lo hemos hecho toda la vida, ya no creo. Así me va bien y ya. Sí, así me va bien. Ya hay que empezar a levantar la cabeza y mirar un poco más hacia lo lejos. Entonces, por eso es una de las aristas que nosotros estamos trabajando. Primero, es el mayor desafío para los propios CEOs de las empresas, que si no ven este cambio de mentalidad de que su propia empresa puede peligrar a futuro, ahí ya tenemos un problema. El otro desafío importante es que esos líderes sepan alar a ese talento que trabaja con ellos, que está también en la empresa, que no necesariamente tiene que ser talento joven. Puede ser todo tipo de talento, o sea, personas con ganas de hacer. Ese es el mayor desafío. Luego también, no para ponerlo todo tan negativo, pero sí es otro desafío importante, es las leyes y las normas y las pautas que tiene el gobierno en el que esa empresa está. Porque también hay una legislación empresarial que a lo mejor no necesariamente las beneficia de acuerdo al acceso de financiamiento y otros tipos de cosas que ellos puedan representar. En mi opinión, esos son los mayores grandes desafíos. ¿Cómo se enfrentan? Poco a poco. Sin perder el paso,
y tratando de llegar al 2030. Como mismo tenemos ahora la Agenda 2030, que es la pauta, los ODS estuvieron antes los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que también pautaron normas. O sea, lo que quiero transmitir es que lleguemos al 2030 sin haber logrado conseguir los objetivos no es el fin del mundo. La agenda no está ahí para que nos estresemos en conseguirla, claro, no sino fin, para decir, que nos cuando ayuden. Llegamos al 30 no vamos a Claro, desaparecer el mundo. Exacto. Vamos a encontrar otra agenda y otra manera de seguir avanzando, que es el mensaje positivo que yo quiero transmitir y que desde Naciones Unidas también transmitimos, ¿no? Con esta agenda. Es una pauta a marcar porque por ese camino probablemente lleguemos a mejor puerto. Lleguemos un poco mejor a ese fin, pero encontraremos obviamente otras rutas para seguir avanzando. ¿Qué papel? Hablabas de los líderes de las empresas, ¿no? Pero ¿qué papel juegan los empleados y la cultura empresarial en la implementación efectiva de estos objetivos? Eso es muy interesante porque las personas, como decimos, son los que conforman las cosas. Sí, la empresa, o sea, las es empresas un ente, está conformada por personas. La sociedad obviamente está conformada por personas. Somos todos personas. Somos ya 8.000 millones y pico de personas que hay en el mundo. Entonces todos tienen su propio talento. Y es poner ese talento en función del objetivo que quieren conseguir. Y no pensar que a lo mejor porque tu talento es, no sé, dejar bien limpio el micrófono, no va a ser útil ese talento, porque así se puede aprovechar. Entonces juega un papel clave el talento dentro de las empresas, porque se pueden unir, porque pueden ejercer cierta presión de cara al CEO también, pero también en su entorno personal, en su entorno familiar. Creo que puede ser desde las dos aristas, desde tu potenciar tu propio talento, demostrar que es útil y que también el líder pueda descubrir qué otros talentos tienes escondidos que no has visto. Y a lo mejor la agenda te los estimula también. Entonces, sí, para mí es clave. ¿Qué iniciativas concretas para poner algún ejemplo, pueden tomar las empresas para contribuir a la consecución de un mundo más sostenible y más inclusivo? Yo creo que ya muchas lo están haciendo cada quien desde su propia óptica. Hay unos que, volviendo a hablar del tema de talento, que le da un mejor balance vida-trabajo a sus empleados y entonces eso los hace sentirse un poco mejor. Hay otros que ciertamente están reciclando ya sus desechos, que son cosas puntuales. Hay otros que trabajan la inclusión. Pero yo concretamente, lo que proponemos nosotros es, uno, saber en dónde estás respecto a esos objetivos en tu empresa, que es el diagnóstico que decimos de hacer al inicio para cómo poder comunicar mejor lo que haces. Luego, saber con qué cuentas para poder modificar ese plan de negocio, si no lo tuvieras, porque puedes hacer acciones puntuales, pero tu objetivo es que la empresa también llegue al 2030, ¿no? Claro. Entonces es importante que la empresa incluya en sus planes de negocios esas acciones que va a hacer, porque tiene que medir inversión, gastos, costes, posibles accesos a fondos que no está teniendo en cuenta. Y la otra gran tema es el cambio de mentalidad. ¿Cómo? Con pequeños talleres de networking o pequeñas acciones puntuales que ahí sí puede ser, no sé, si es una empresa que está, no sé, en la zona del litoral, a lo mejor es un fin de semana hacer una pequeña limpieza en su zona. No sé, o sea, pueden haber muchas maneras, ¿no?, de actuar. Pero pueden ser cosas tan concretas como cambiar las botellas plásticas por el envase de papel o tan grandes como ver dónde tú estás ubicado para saber qué tipo de inversión financiera te interesaría hacer. Claro que las empresas pueden contribuir tanto dentro de la empresa como hacia afuera, haciendo acciones, actividades fuera de la empresa. Eso es importante. Por también, eso hablábamos tan importante hace un rato de la acción de la empresa con sus proveedores y sus clientes, porque te conforman como la triada, ¿no? Y luego en el contexto que están, el gobierno local, para poder obtener esas alianzas público-privadas que también son muy necesarias. Porque otro tema del que no hemos hablado, pero que también es muy importante, es el aporte que la empresa, ya X, no desde dentro, sino desde fuera, puede hacer para lograr los ODS en esas otras zonas donde necesitan inversión o necesitan financiamiento para el desarrollo. Los países del tercer mundo, otros entornos, otros enclaves o hasta dentro de los mismos barrios. Aportar, no sé, algún programa de capacitación o de formación, como le dicen acá, que pueda ayudar a las personas a encontrar trabajo. Es esa otra gran arista que hemos tocado poco, pero que también es importante. Su propia inversión desde fuera a la consecución de otros
de los ODS. Marina, estamos hablando mucho de los objetivos de desarrollo, como es el tema lógico de esta entrevista, pero cuéntanos un poco de dónde nace Felices Poco. Bueno, mi formación es de Naciones Unidas. Yo llevo 25 años en la ONU, no puedo deshacerme de eso, no puedo hablar de otra cosa, pero me di cuenta durante los 25 años de trabajo en la ONU de las muchas aristas que tiene la felicidad. No la felicidad banal de uy, qué feliz soy, sino de cómo uno logra, aceptando o integrándose o participando del entorno, esa felicidad. Y hay muchas maneras de obtenerla. Yo lo estoy haciendo desde la arista de los ODS de Desarrollo Humano Sostenible porque es lo que mejor sé hacer. Entonces, por eso la trabajamos desde las 3 ópticas, desde lo personal hasta lo de comunicación y el tema un poco más financiero de las empresas, para ayudarlas a alcanzar esa felicidad personal y también global. Pero en esencia es eso, es que seamos un poco más felices con lo que somos, con lo que tenemos, en donde vivimos, abriéndote, ayudando a otros, es lo que ofrecen los valores de Naciones Unidas al final. ¿Y cómo acabas tú en Barcelona? Porque como dices, 25 años en Naciones Unidas, pero en Cuba. Sí, en Naciones Unidas en Cuba y en la oficina regional. Es toda una aventura, pero bueno. Adoramos Barcelona desde hace muchos años que estamos viniendo a Barcelona y a Cataluña, también a otras zonas de Europa, pero el mar nos enamoró, la vida en la ciudad nos enamoró, nuestra hija se enamoró también de Barcelona, de la moda, del diseño, de todas las cosas que hay aquí y hemos venido a cambiar de aires, a que ella inicie su desarrollo en el mundo de la moda y nosotros también iniciar esta nueva etapa de vida en esta ciudad que la verdad que nos encanta. ¿Y cómo está siendo esta aventura, ¿no? De empresarial, ¿no? Aquí en Barcelona, porque entiendo que es complicado venir de fuera, crear aquí tu empresa y empezar, ¿no? A desarrollar de nuevo, después de 25 años de experiencia fuera, venir aquí y asentarte aquí. He de aquí. decir que la verdad, ya estos todas son percepciones personales, ¿no? Obviamente. Pero Barcelona es una ciudad de mucha generación de conocimiento y de muchas oportunidades de desarrollo personal y profesional de la que tú no te imaginas que puedes lograr alcanzar, pero que encima está muy bien estructurado, con el ayuntamiento, con Barcelona Activa, con todas las asociaciones empresariales que ofrece la ciudad, desde el tercer sector, desde el sector empresarial y desde todos los tipos de sectores. La cultura también nos ha maravillado, o sea, hemos sido muy bien acogidos. Nos ha fascinado todas las cosas que hay aquí, desde los castelers hasta las riadas, las rúas que hacen, es la verdad que maravilloso. Y al ser una ciudad costera, como nosotros, pues nos sentimos francamente en nuestro propio entorno. Obviamente es difícil el mundo empresarial, sobre todo para, bueno, digo nosotros porque mi esposo y yo ambos venimos del mundo de Naciones Unidas, que es el mundo de la cooperación. Claro. O sea, es una visión completamente diferente. Pero creo que ese es el valor agregado que tiene Felices Poco. Es tratar de modificar un poco esa visión pura y dura empresarial al mundo un poco más de la cooperación, que es a donde nos está llevando otra vez la Agenda 2030, pidiéndole a las empresas que sean el motor impulsor, que de hecho lo son, de lograr obtener, ¿no?, estos objetivos y estos cambios de paradigma, que es al final lo que nos hace falta. Hay que dejar de ser un poquitico empresarial para ser un poquitico más cooperación. Bueno, estamos... sí. Creo que hemos entrado en una época, no sé si llamarle, una era de colaboración, cosas que antes había mucha competitividad, ahora cada vez más vemos cómo las empresas colaboran unas con otras, bueno, caminitos se van abriendo, ¿no? Sí. Y nosotros hemos visto varias ciudades en el mundo, además, les digo, hemos trabajado en Naciones Unidas por muchísimos años y conocemos bien varios de los entornos. Y Barcelona es uno de los lugares donde esto mejor puede fructificar. El proyecto Felices Poco, creo que aquí es donde hay más gente abierta, más ganas de colaborar, mucho cambio de mentalidad sin tener grandes preocupaciones de hacerlo. Tranquilamente te dicen, esta es otra visión, sí, vamos a adoptarla, vamos a ver cómo funciona. Creo que sí. Cuando vosotros presentáis Felices Poco, os presentáis con Felices Poco a una empresa, ¿cuáles son las principales dudas que detectáis a la hora de que expliquéis vosotros, bueno, vamos a implementar cosas, vamos a hacer cambios? ¿Cuáles son las inquietudes que detectáis? La primera duda es Felices Poco, ¿y eso qué quiere decir?
Es lo primero. Entonces ahí es explicar un poco ya la metodología y la impronta que te he contado. Tengo que decir que llama la atención, que yo sí. te conocí porque me llamó muchísimo la atención ese nombre. Sí, es un gancho también. Es parte de mi profesión, soy comunicadora de muchos años. La segunda pregunta es el susto que le sale a todo el mundo cuando dicen ODS, Agenda 2030, ¿qué es eso? No, eso no es para mí, eso no soy yo. Eso es algo que alguien decidió por allá, por Nueva York, ¿no? Sin tener en cuenta que es algo un poco más aterrizado. Luego que pasan esos dos, primero la curiosidad, luego el temor, entonces vienen las ganas de hacer. Y decir, bueno, a ver, aquí, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo nos integramos a esto? Y ahí es donde entonces empezamos a trabajar. Uh-huh. Vosotros supongo que estáis enfocados totalmente con la pyme, que es quizá la que más desconoce. Exactamente. No, y de hecho es la que mayor impacto ha sufrido con el tema de la pandemia, que sí, ya también está un poco más atrás, pero que no hay por qué olvidarlo. Porque de hecho ha sido una de las grandes causas de que los ODS, hay muchos que han se han retrasado su propia consecución, ¿no? Bueno, han sido 2 años prácticamente de parón. Ya digo, no es algo para que nos echemos a llorar, es algo para que sepamos cómo enfrentarlo. Y ahí está la solución hasta donde lo podamos alcanzar, ¿no? Pero sí, queremos trabajar principalmente con pequeñas y medianas empresas, sobre todo porque son las que más van a necesitar poderse adaptar, ¿no?, a este contexto. Y que vean también las múltiples oportunidades que la ciudad ofrece también, porque hay muchos financiamientos y muchas cosas que el ayuntamiento está otorgando y que a lo mejor no lo ven como algo a lo cual ellos sí podrían. Sí, muchas veces hay mucho desconocimiento en todo esto. Sí, y desde esa óptica también podemos ayudarlo a buscar acceso a fondos, a otro tipo de cosas que puede ser interesante. ¿Cuáles son los objetivos de todos los que hay que quizás se pueda adaptar más a una pyme? Sé que es difícil generalizar porque cada uno es un mundo, ¿no? Pero yo diría que el tema de asociaciones. Si me das a escoger de los 17, asociaciones. Asociaciones público-privadas y asociaciones. Hay que hacer mucha relación porque una sola empresa no puede llegar a ninguna parte. Entonces hay que complementarse. O con otras empresas, como decíamos al principio, proveedores o contactos, o la misma empresa, mi pyme que tiene al lado, en el barrio donde está o en la zona donde tiene. Yo creo que buscando por ahí es la mejor manera de poder, porque la unión hace la fuerza, ¿no? Como dice el dicho. Entonces, yo creo que esa es la fundamental, porque también son pequeñas empresas. Luego ya, de acuerdo a lo que cada empresa se dedique, pues ahí vendrá el otro tema, ¿no? Pero para mí, en general, es el tema de las alianzas el que nos va a hacer más fuerte para poder llegar a alguna parte. Bueno, aquí en Cataluña generalmente y ya de costumbre tenemos bastante asumido el tema del asociacionismo. Sí. Entonces creo que por ahí lo tenemos como bastante ligado a la pyme. Sí. Lo que he visto que también se asocian un poco más por temas que no sectores, por compromisos. Exacto. Y lo que estoy hablando aquí es de mezclar sectores, de mezclar cosas, porque ahí es donde se encuentran grandes soluciones. De hecho, estamos haciendo un proyecto que no lo he mencionado con el Instituto for Future de aquí de Barcelona, el Valkyria Hub Space, que son los 22 @inno workshops, que se ocupan justamente de eso, de mostrarle a las empresas cómo lo hacen los otros, aunque no tenga absolutamente nada que ver con ellos y con su entorno. Podemos llevar a una empresa, no sé, de TIC, de tecnología de informática y comunicación, a ver cómo recicla ropa otra empresa. No tienen nada que ver, pero a lo mejor la metodología sí les hace pensar diferente. Y sí les hace combinarse de alguna manera y poder adaptar esas prácticas a la suya propia. Entonces, sacarlos de su zona de confort, como decimos en Naciones Unidas, pensar fuera de la caja, para que puedan llegar a encontrar otras soluciones. Porque a veces cuando tú te alejas del problema lo puedes ver un poco mejor. Sí, entonces, con otra perspectiva, claro. Y si te estimula la creatividad, pues mejor todavía, ¿no? Me parece muy interesante eso. ¿Cuáles son ahora vuestros próximos objetivos con Felices Poco? Ahora que ya estáis aquí asentados, que ya habéis empezado a caminar, objetivos que os habéis marcado. Objetivos que nos hemos marcado. Bueno, viniendo del mundo de la cooperación, yo no te puedo decir que quiero facturar 20 millones. Yo lo que te quiero decir... No me lo puedes decir, sí, hombre, pero viniendo del mundo de la cooperación, me interesa más ayudar a 20 personas, ¿no? Eso está bien. Que me interesa mucho más. Que esa es la meta de nosotros con Felices Poco. Tratar, primero, que le pierdan el miedo a la agenda. Que no muerde la Agenda 2030. Y segundo, que hay que ponerse manos a la obra, que no podemos seguir pensando que a mí no me va a pasar y que a nosotros no nos va a afectar porque
porque sí, porque es que hay que lograr ese cambio de paradigma. Uh-huh. ¿Qué mensaje le darías a las pymes para que se pongan las pilas, diría, porque sí o sí esto nos toca a todos? Sí, a mí me gusta más pensar en positivo, o sea, yo nunca daré mensajes de que es verdad, no es que sea mentira, que los humedales se van a secar, pues sí que se van a secar. El punto es que tú te sepas adaptar a eso. Entonces, lo primero que les diría a las pymes es, investiguen un poco. Para eso estamos nosotros aquí, Feliz es Poco, para ayudarlos a investigar un poco. Y sepan qué objetivo pueden obtener. Y sí, definitivamente hay que cambiar la mentalidad. Me estoy fijando en lo que estás diciendo y quizá uno de los objetivos que tendrían que marcarse las empresas es dejar de ser tan rígidas y empezar a ser más flexibles a la hora de adaptarse a todo lo que nos viene, ¿no? Sí, eso está en la naturaleza humana. Tenemos un caso en Cuba muy interesante que era un proyecto de adaptación justamente al cambio climático. El campesino sembraba un tipo de patata que la había sembrado ahí toda la vida, pero es que ya esa patata no iba a producir más. Había que cambiar la calidad, ¿no? O sea, buscar otro tipo de semilla. Pero eso toma tiempo. Entonces, es normal en las personas que primero estén reacios. Hubo que explicarles el porqué. Hubo que tratar de probar esa patata en otro lugar, sembrarla, para que ellos vieran que eso funciona. El cambio de mentalidad no se consigue de un día para otro. Hay que ir dando pasitos y que poco a poco vayan viendo. Por eso te decía al principio, ¿cómo yo creo que se consigue? Con la sinergia. Las relaciones entre ellos, salir de la zona de confort y buscar relaciones entre otras cosas. Y que se acerquen a Feliz es Poco, ¿no? Que al final esa es nuestra idea. Pues para eso, Mayrilian, para que se acerquen a Feliz es Poco, para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran más información, que quieren que les asesoréis acerca de todos estos objetivos y de cómo enfocarlos dentro de su empresa, déjanos una página, un correo. ¿Dónde te pueden contactar para...? Como ya decías, el nombre es tan único que con poner Feliz es Poco en internet pues aparece, ¿no? Feliz es Poco todo junto, porque es una frase bien corta. Nuestro sitio web, que es muy escueto, porque aunque ves que hablo un poco bastante, no me gusta que las personas inviertan tanto tiempo en leer cosas que al final no. Es un sitio web muy escueto donde explica muy bien lo que hacemos y ahí están todos los contactos. También me pueden seguir en LinkedIn, que mi nombre también es único, Mayrilian Acosta Dávalo. No es un nombre que se encuentra muchas veces. También estamos en LinkedIn y bueno, ahora justo estamos empezando a desarrollar todas las otras plataformas que tenemos, pero sobre todo la web y LinkedIn sería lo más efectivo. Y como el nombre, como decías tú, se nos queda en la mente, Feliz es Poco. Lo ponemos en internet y seguro que sales tú por ahí, seguro. Pues Mayrilian, muchísimas gracias por haber pasado por el programa para hablarnos de algo tan importante como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo podemos hacer para empezar, quien no lo haya hecho, implementarlos en la empresa. Muchísimas gracias. A ustedes, muy amables. Buenas tardes. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades.